Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jan Martínez Loera y para la clase de demografía quise escoger la población de Tecámac, Estado de México, una visión panorámica. Para empezar, vamos a observar la tabla de contenidos de este proyecto, en donde empezaremos con una pequeña introducción, donde hablaré un poco acerca del principal objetivo y el interés de escoger este lugar. Así como también observaremos las pirámides poblacionales del año 2010, 2020 y la proyección de la pirámide poblacional del 2030. Como siguiente punto, veremos la distribución por grandes grupos de edad, las razones de dependencia demográfica del 2010, 2020 y 2030, el índice de Whipple, comparación de datos municipal nacional, índice de masculinidad, indicadores del municipio Tecámac en contraste con los nacionales. Y por último, unas conclusiones respecto a todos estos datos. El objetivo principal de este video es poder observar y analizar los diferentes datos demográficos que nos permiten comprender el funcionamiento y comportamiento de la población de Tecámac dentro del Estado de México. Esto teniendo en cuenta las variables que atraviesan esta población, como su política, economía, aspectos culturales, etcétera. Uno de mis intereses principales por los cuales escogí este sitio para mi análisis demográfico fue que básicamente yo he vivido aquí casi toda mi vida y nunca le había prestado la suficiente atención a este lugar, ni demográficamente hablando y tampoco culturalmente, ya que yo dentro de este municipio vivo en en una unidad habitacional en donde solo podemos encontrar casas que se ven prácticamente iguales. Pero haciendo esta investigación y observando un poco lo que hay afuera de estas unidades habitacionales, me di cuenta que en este lugar podemos encontrar muchas cosas de gran interés, como su historia social, política, económica, e incluso su papel en el desarrollo de estudios paleontológicos. Y, bueno, como datos generales, eh, en el censo 2020 del INEGI se registraron 547.503 habitantes en el municipio de Tecámac, de los cuales 265.520 son hombres y 281.983 son mujeres. También actualmente el partido político que se encarga de la administración de este municipio es Morena y la presidenta municipal es la licenciada Mariela Gutiérrez Escalante. Dentro de Tecámac podemos encontrar un gran contexto cultural en donde podemos observar fiestas anuales, patrimonio paleontológico, como lo mencioné anteriormente, y también patrimonio arquitectónico y en general patrimonio cultural, donde entran algunas artes plásticas. Por ejemplo, dentro del ámbito de la pintura existe una gran cantidad importante de pinturas al óleo en el interior de monumentos históricos, los cuales en su totalidad son alusivos a imágenes religiosas. Entre ellas destaca una pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe que se conserva en el altar mayor de la parroquia de Tecámac, fechada en el año de 1960 y firmada por el fray Miguel Herrera. Ok, también dentro de este mismo ámbito de las artes plásticas, en la escultura, de igual forma, la mayor parte de todas estas esculturas que se conservan también son del tipo religioso y se encuentran en el interior de las iglesias, como lo podremos ver anteriormente. El patrimonio arquitectónico también está
relacionado con la religión, ya que dentro de este ámbito podemos encontrar unos ejemplos de parroquias, como por ejemplo la más conocida, la parroquia de la Santa Cruz en Ticámac, que como ya lo dije es la más representativa de todo el municipio y está fechada entre los siglos XVI y XVIII. Es aquí donde mencioné que se encuentra el óleo de la Virgen de Guadalupe, que es uno de los más conocidos dentro del municipio. Otro ejemplo también tenemos la parroquia de Santa María en Ozumbilla, fundada por los agustinos en el siglo XVII. También tenemos la parroquia de San Jerónimo en la localidad de Jonajahuacán. Esta iglesia está dedicada a San Jerónimo y también fue fundada por los agustinos en el siglo XVII. También tenemos la capilla de la hacienda de Ojo de Agua. Después la parroquia de San Lucas Evangelista en Xolotl, que también fue fundada por los agustinos en el mismo siglo. La parroquia de los Santos Reyes en Acosac, la capilla de Santo Domingo de Guzmán, la parroquia de la Asunción de María, la parroquia de San Francisco de Asís, el Palacio Municipal que se encuentra en el centro del municipio y por último el Parque Ecológico Sierra Hermosa. Dentro de las fiestas anuales podemos encontrar la Feria de los Reyes Acosoc, que se celebra anualmente el 6 de enero, en donde se realizan algunas danzas tradicionales, como la de los moros y cristianos, y se instalan algunos juegos mecánicos. También tenemos la Feria del Cocol, igualmente, de los Reyes Acosoc, en donde esta suele celebrarse en Semana Santa y cuenta con varias atracciones, como el palo encebado, antojitos, fuegos pirotécnicos, artesanías, entre otras cosas. La más conocida es la Feria del Pulque en San Pablo de Calco, que es festejada regularmente el 20 de noviembre. También algunas otras que se pueden observar en el año es la Feria del Pan de Muerto, que, bueno, tradicionalmente se celebra el día 1 y 2 de noviembre. Y por último, la fiesta de la Santa Cruz, celebrada el 3 de mayo, en donde se colocan estantes cerca de la iglesia, donde se pueden encontrar antojitos mexicanos, artesanías, dulces tradicionales, etcétera. Y también cuenta con un teatro al aire libre, en donde se van a realizar algunas actividades musicales, culturales, claramente de carácter religioso y relacionadas con esta fecha. Dentro del contexto económico realmente no pude encontrar mucha información al respecto, pero lo que sí pude rescatar fue un poco acerca de la producción agrícola que tiene el municipio, así como también un poco el comercio, que creo que son las dos grandes ramas fuertes de la economía del lugar, ya que a simple vista se puede observar. Y bueno, dentro de la producción agrícola podemos encontrar siembras de maíz, avena forrajera, papa, trigo, mayormente. Claramente existen otros productos los cuales se siembran aquí, pero en su gran mayoría estos son los productos que más predominan. Así como también podemos encontrar algunas granjas a las cercanías del municipio en donde principalmente se crían animales para después la venta de sus productos como la carne, el huevo, la leche, etcétera. Y después tenemos el comercio, en donde en su mayoría podemos encontrarlo en los tianguis que se ponen generalmente en la semana, los fines de semana o entre semana algún día en específico,
cerca de donde yo vivo. Es el Tianguis de los miércoles, en donde se venden productos alimenticios, también algunos productos de limpieza, ropa, comida preparada, verduras, frutas, etcétera. Por el otro lado, también podemos encontrar dentro de esta parte de comercios varios locales, como algunas tiendas de abarrotes, cerrajerías, ventas de autopartes, algunas plazas comerciales en donde podemos encontrar tiendas como Walmart, Bodega Aurrerá, Electra, FAMSA, Coppel, en donde también se da una gran bolsa de empleo. También de población absoluta de Tecámac me parecieron muy interesantes debido a que el crecimiento poblacional de este sitio se empezó a dar gracias a la creación de unidades habitacionales, la más conocida y la más grande, no solamente del municipio, sino también me parece de México en general, es Los Héroes Tecámac, la unidad habitacional en donde yo vivo, la cual fue construida por el grupo Sadasi en el año 2000. Y esto lo digo y me parece muy interesante debido a que 10 años después de la construcción de la unidad habitacional y la apertura de la unidad habitacional, podemos encontrar que los grupos de población más grandes son los grupos de niñez, así como también de adultos jóvenes de entre los 30, 34 a 40, 44 años, lo cual nos podría arrojar algunos datos acerca de la búsqueda de viviendas propias de familias nucleares y que bueno, al final encontraron un hogar dentro de este municipio. Otra de las razones por las cuales pienso yo que esta es una razón eh, que argumenta esta pirámide poblacional es también la baja población de adultos mayores. En general, lo podemos empezar a percibir desde el grupo de 60 a 64 en adelante. Bueno, el cual evidentemente se muestra más bajo respecto a los demás. Después tenemos la pirámide de población absoluta del año 2020, en donde ya podemos observar que los grupos de 10 a 14 años en adelante empiezan a crecer un poco, bueno, debido al paso del tiempo, al paso de esos 10 años, en donde también se fue incrementando la población adolescente y también la población adulta, ya casi llegando a los grupos de adultos mayores, en donde también es un poco importante mencionar que en esta parte se empieza ya a ver una reducción de la población joven, en específico de los grupos de 0 a 4 años y en adelante, y esto lo vamos a poder ver en la siguiente pirámide. Dije anteriormente, claramente se puede ver una diferencia enorme entre las poblaciones del 2010 y las poblaciones del 2020, ya que, bueno, claramente la población del 2020, tanto de mujeres como los hombres, desde el grupo de edad de 5 a 9 años ha venido aumentando. eh, Y esto también puede ser debido al incremento de población que se ha venido dando en los últimos años. Y una de las razones por las cuales podría
explicar este incremento poblacional es debido al crecimiento de la mancha urbana, ya que, bueno, como es bien sabido, el Estado de México y en particular Tecámac no se encuentra tan lejos de las carreteras que conectan, bueno, este estado con la Ciudad de México. Por lo tanto, también se ha visto mucho movimiento poblacional, el cual busca lugares en donde habitar, pero que también compartan una cercanía con respecto a la ciudad. Punto en esta parte de las pirámides de población absoluta, tenemos la pirámide de la proyección 2030, en donde, bueno, podemos observar un decremento también en las poblaciones jóvenes, que realmente yo creo que se han venido dando desde ahorita y en las proyecciones de cualquier estado. Creo que es una constante que se empiece a observar un decremento en estas poblaciones jóvenes. Y bueno, también dentro de esta tabla podemos observar un incremento en en las poblaciones de los grupos de 60 hacia arriba y una media en las poblaciones de adultos, como por ejemplo la población de 35 a 39 años, que es la más grande, la que más predomina en esta tabla. Y pues uno de los factores a los cuales yo le atribuyo este último punto es también el incremento de la mancha urbana, la cual, bueno, considero que va a influir en que muchas personas empiecen a moverse a los estados colindantes de la Ciudad de México y que, bueno, evidentemente este grupo poblacional, el cual es activamente, es económicamente activo, pues bueno, va a buscar formas poder estar cerca de sus trabajos y también adquirir alguna vivienda y asentarse en este lugar. La distribución por grandes grupos de edad, en donde, como lo mencionamos anteriormente, evidentemente existe, se puede observar un decremento que se ha venido dando con el paso del tiempo, desde 2010 hasta 2020, e incluso sigue en la proyección 2030, en donde el grupo más afectado, si se podría decir de esa manera, o bueno, más reducido, serían los grupos de 0 a 14 años y 15 a 29 años, mientras que los grupos de 30 a 59 años y 60 años y más son los que van aumentando progresivamente. Aquí tenemos nuestras tablas de razones de dependencia demográfica de Tecamac, en donde podremos observar los siguientes valores. El primero de estos es los valores totales del índice de dependencia del año 2010, en donde en los hombres, por cada 100 personas de 15 a 64 años, hay 153 dependientes que corresponden a menores de 15 años y menores de 64. Mientras en las mujeres podemos observar que la cifra es de 155 dependientes. En la razón de dependencia del grupo de vejez, en los hombres podemos encontrar que por cada 100 personas de 15 a 64 años, en Tecámac hay 5 personas adultas mayores, mientras que en las mujeres la cifra también es la misma. Y en la razón de dependencia de niñez, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, hay 48 menores de 15 años por cada 100
de 15 a 64 años en el caso de los hombres, mientras que en el caso de las mujeres esta cifra es de 50 dependientes. Bueno, después el índice de envejecimiento, igual del año 2010, menciona que por cada 100 personas menores de 15 años en Tecámac había 11 personas de 65 años más. Y bueno, el porcentaje de población con 60 años y más es de 5.4 respecto al total. En la siguiente tabla podemos observar que el índice de dependencia total, el número de dependientes, tanto en el caso de los hombres como en el caso de las mujeres, bajó un poco, así como también en el caso de la niñez, que también se vio un poco reducido. Y bueno, esto debido también, una de las causas podrían ser que eh, para este momento la población del grupo de niñez pues se ha venido reduciendo gradualmente. Mientras que del otro lado, en el índice de dependencia de vejez, debido al aumento que se ha venido dando de este grupo, bueno, el índice es un poco más alto, tanto en hombres como en mujeres. Y aunado a esto, también el índice de envejecimiento, evidentemente, es un poco mayor, es el doble que hace 10 años. Y el porcentaje de población de más de 60 años ahora se encuentra en 8.4 con respecto al total. Ya por último, la siguiente tabla es el índice de dependencia en las proyecciones del 2030, en donde podemos observar que el total, tanto en hombres como mujeres, de personas dependientes aumenta algunas cifras, eh, mientras que, bueno, también el índice de dependencia del grupo de vejez también aumenta significativamente, en específico en el grupo de los hombres. Y bueno, vemos que también en el grupo de niñez el índice de dependencia sigue bajando. Y bueno, posiblemente sean por las mismas causas, en donde también ya podríamos empezar tal vez a hablar acerca de una baja en la natalidad dentro del municipio. Y también posiblemente eso podría escalar a una baja en la natalidad en una escala nacional. Y bueno, aunado a esto, también vemos que el índice de envejecimiento aumenta a 32 y el porcentaje de población de 60 años y más también aumenta un poco a 10.9% respecto al total. Siguiente punto tenemos la calidad de información censal. Esta se calcula utilizando el índice de Whipple, el cual va a cuantificar básicamente la calidad de la declaración de la edad dada en los censos. En donde realmente me pareció muy interesante observar, tanto en el total como en hombres y mujeres, la calidad de información censal se mantiene en aproximada, que es de 110 a 124. El cual, bueno, realmente me parece interesante, me parecen muy interesantes estas cifras, porque, bueno, lo veremos un poco ya hacia el final, pero generalmente se encuentra aquí, en este municipio, una gran cantidad de familias nucleares por vivienda, por lo tanto, no, no comprendo muy bien el por qué este índice salió con esta clasificación. Pero bueno, si pudiese dar una razón por la cual este índice salió de esta manera, es debido a los movimientos poblacionales diarios por trabajo.
ya que como lo había mencionado antes, Tecámac en específico colinda con la Ciudad de México, así como también con con las carreteras principales hacia esta ciudad. Por lo tanto, podría ser que debido a estos movimientos por trabajo, esta información se vea un poco sesgada. La comparación de datos nacionales con respecto a los datos de Tecámac del año 2020, en donde como primer punto podemos observar que los grupos de mediana edad, que son los grupos económicamente hablando activos, son los que rebasan un poco a la línea nacional, tanto en hombres como en mujeres. Y esto, como ya lo mencioné, puede ser debido a la relación geográfica que existe de este municipio con respecto a la Ciudad de México. Y bueno, en el caso de los grupos de niñez y de vejez, se mantienen muy al margen, muy al margen unos con otros. Punto tenemos el índice de masculinidad, en donde podemos ver la relación que existe entre la población masculina respecto a la población femenina. Y bueno, en este caso, desde los grupos de 0 a 4 años hasta aproximadamente el grupo de 15 a 19 años, este parece tener una relación casi equivalente, en donde por cada 100 mujeres aproximadamente también tendremos casi esa misma cantidad, no bajando de 90 hombres en este grupo de edad en específico, tanto en el índice del año 2010 como del índice del año 2020. Bueno, después, con respecto a los grupos de 30, de 20 a 24 hasta 30 y 34 años, en el año 2010 se pudo ver un incremento de hasta 120 hombres por 100 mujeres, mientras que en el año 2020 estas cifras se vieron un poco reducidas, pero en un crecimiento constante. Después, en los grupos de 30 a casi 50 años, podemos ver que existe un decremento de la población masculina, llegando en el año 2010, en el grupo de 40 a 44, a un índice de 100 hombres por 100 mujeres. Y bueno, para finalizar, después vamos a poder observar que va a suceder un incremento tanto en el índice de masculinidad del 2010 y el índice de masculinidad 2020, con sus respectivos fluctuaciones de los datos. Y bueno, al final podremos observar que en el año 2020 el índice de masculinidad de los grupos de 85 años y más son el grupo más grande respecto a las mujeres, en donde podemos encontrar que por cada 100 mujeres van a haber aproximadamente un poco más de 160 hombres. Bueno, estos datos al final de cuentas son de gran importancia debido a que nos pueden reflejar cierta información relacionada con la población económicamente activa, en donde, bueno, con respecto a las mujeres, tanto en el índice de masculinidad del 2010 como en el 2020 y de los grupos de edad de 20 a 24 hasta 30, 39, podemos observar que estos, podremos inferir más bien que estos podrían ser los grupos eh, activos económicos más grandes, hablando eh, específicamente de la población masculina, mientras que sí podría existir una diferencia dentro de estos grupos económicamente activos en la población femenina.
Y esto se puede dar debido a factores culturales, como por ejemplo el hecho de que en este municipio y debido a las unidades habitacionales, en donde también existen muchas escuelas, mm, se sigue desarrollando el papel de la mujer como ama de casa, mientras que el papel del hombre sigue siendo el de el encargado de la economía familiar. Como último punto, tenemos los indicadores nacionales TECAMAC 2020, en donde básicamente nos van a explicar datos socioeconómicos y sociales de vivienda, hogar y la población. Como primer punto tenemos las condiciones de vivienda, en donde se señala el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada, en donde el porcentaje nacional es equivalente a 96.3%, mientras que el de Tecámac es de 99% cerrado. Y esto posiblemente se debe a la creación de unidades habitacionales, las cuales al final de cuentas tienen las mismas características estructurales y que bueno, al final todas están conectadas a una red de distribución de agua. Después tenemos el porcentaje de viviendas con disponibilidad de Internet, en donde el porcentaje nacional es de 52.1%, mientras que en Tecámac es de 65.1%. Y relacionado a esto, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de computadora, laptop o tablet, el porcentaje nacional es de 37.6%, mientras que en Tecámac es 50.6%. Después, en el punto de tipos de hogar, tenemos que los hogares nucleares en el rubro nacional ocupan un 61.5%, mientras que en Tecámac ocupan un 67.53%. Y en los tipos de hogares ampliados, el nacional ocupa un 24.3%, mientras que en Tecámac ocupan un 18.38%. Estos dos primeros tipos de hogar serán los más incidentes dentro de Tecámac. El primero compuesto únicamente por el padre, la madre y los hijos, mientras que el segundo ya incluye a otros familiares que no pertenecen al núcleo central. Y una de las razones principales por las cuales se podrían dar estos datos es debido también a la estructura de los hogares dentro de las unidades habitacionales, ya que son hogares muy pequeños, los cuales solamente contienen 2 habitaciones, en donde aproximadamente caben 2 personas en cada uno de ellas. Entonces, es más posible y más cómodo que una familia nuclear habite este tipo de viviendas a que una familia ampliada las habite debido al número de personas, ya que incrementa. Bueno, ya por último tenemos las características de la población, en donde el primer punto es el porcentaje de población de 3 años y más que habla una lengua indígena, en donde la nacional está en 6.1%, mientras que en Tecámac está en 0.92%. Y esto debido a que si bien sí existen pueblos originarios dentro del Estado de México, en Tecámac realmente no existe una difusión cultural por parte de las autoridades municipales, lo cual yo creo que influye mucho al hecho de que no exista población hablante de alguna lengua indígena. Bueno, el siguiente punto es el porcentaje de población de 3 años y más que se consideren afrodescendientes o afromexicanos, en donde la población nacional es de 2.1%, mientras que en Tecámac es de 1.78%. Después tenemos el porcentaje de la población no católica, en donde la nacional es de 21.9%, mientras que en Tecámac es de 28%.
Y esto se puede observar dentro del municipio debido a la gran cantidad de parroquias y de iglesias que se pueden encontrar, no solamente dentro de las unidades habitacionales, sino también fuera de ellas, como las que mencioné hace unos momentos, así como también algunas que se han venido creando en el transcurso del año 2022. Y bueno, por último, tenemos el porcentaje de la población de 20 años y más con bachillerato y otros grados de estudios superiores, en donde la nacional está en 44.6%, mientras que en Tecamac es de 59%. Esto debido a que, bueno, volviendo al mismo punto, dentro de las unidades habitacionales, una de las principales características es que también, además de las viviendas, se construyeron escuelas que vienen siendo desde jardín de niños hasta bachilleratos, donde siempre hay un flujo constante de estudiantes. Y bueno, respecto a la población con estudios universitarios, en Tecámac también existen varias escuelas, varias universidades muy cerca de las unidades habitacionales, algunas públicas, algunas de paga, las cuales realmente son accesibles. Ya como cierre de este proyecto, como reflexiones finales y conclusiones, podemos observar que en el municipio de Tecamac eh, sí realmente influye mucho el hecho de que existan muchas unidades habitacionales, la fluctuación de las poblaciones y en el comportamiento poblacional, em, en donde se puede ver un incremento de la población económicamente activa, tanto de hombres como mujeres, y también se puede observar este incremento en las proyecciones de 2030. Y aunado a esto, también hay un decremento constante en el grupo de niñez. Otro de los puntos que me parecieron muy interesantes dentro de este primer taller fue la tendencia en el registro de viviendas con familias nucleares y relacionado con la calidad de información censal relativamente baja. Y que bueno, al final de cuentas esto se puede ver mermado un poco debido a las actividades cotidianas dentro de las unidades habitacionales. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias por ver.